中国 China, 汉语 chino, 中国话话中国 China en chino. 声音 Voz, 千年文化 cultura milenaria. 魅力文化的声音 La voz de una cultura milenaria. Amigos, bienvenidos de nuevo a China en Chino. Soy Noelia Shaolin. Hoy tenemos el honor de contar con Andrea Stoica do Cantina en nuestro programa. Ella acaba de completar sus estudios de la lengua china en la Universidad Normal de la capital, Shoutu Shifan Daxue, y en el programa anterior nos compartió cómo empezó a estudiar chino y algunos métodos o técnicas que utilizó para aprenderlo. A continuación seguimos la conversación con ella. Ecos estudiantiles. Vive China a través de los ojos de estudiantes de todo el mundo. Bueno, en tu experiencia viviendo y estudiando en China, ¿tienes algún recuerdo especialmente memorable que puedas compartir con nosotros? Hay muchísimos, pero creo que uno de los que destacaría sin duda fue ver Tiananmen en la zona de Zhangjiajie, porque la Puerta del Cielo creo que es algo que yo sé que eso lo veía cuando tenía 9, 10 años. Yo sé que eso, yo sabía que existía esa zona y poder verlo en persona. Yo a día de hoy todavía no me creo que lo viese en persona, estaba delante y digo, es que no me creo que esté delante de mis ojos. Ver ese tipo de cosas, ver la Gran Muralla, digo, no me puedo creer que esté pisando la Gran Muralla, que tiene miles de años de historia, eso es fascinante, pero más que eso, aunque eso también sea muy guay, en la interacción con la gente, sobre todo con la gente cuando descubren que sabes chino, porque es algo que todavía no es muy común, no es muy común que la gente en China extranjera pueda hablar chino. Entonces, cada vez que abría la boca y decía algo en chino, era muy gracioso la reacción. Algunos directamente me decían, pero ¿eres china? Y yo, no soy china. Y entonces empieza toda la pregunta, ¿pero cómo es que sabes chino? ¿Eres de España? ¿Cómo que es que has aprendido chino? Y yo, pues porque me gusta el idioma. Entonces la interacción siempre es muy, muy divertida. Además, la gente china es muy amable porque siempre te dan muchos cumplidos. Has dicho 3 palabras, pero aún así están diciendo, ay, qué bien hablas chino. Entonces, eso, pues claro, si estás aprendiendo es muy satisfactorio. También es muy satisfactorio porque se nota también que aun cuando no tienes un nivel muy alto, te van a dar cumplidos, pero cuando tienes un nivel más alto se nota que aprecian que puedes decir bastantes cosas y puedes expresarte bastante bien. Entonces eso es satisfactorio y ayuda mucho a alguien que está aprendiendo. Y luego también da ocasión a poder tener más conversaciones, porque si no sabes el idioma y vienes a China, es una pena porque no puedes interactuar con la gente. Yo la primera vez que me fui de viaje, que fue sobre enero, no tenía un nivel tan alto. Entonces, ahora a día de hoy digo, qué pena no tener el nivel que tengo ahora, porque me hubiera gustado mucho poder tener interacciones y hablar más con las personas que hablé en su momento. Hubiera estado muy guay. Pero sí, sin duda las interacciones con la gente. Me acuerdo una vez que en un tren, esa es una de mis anécdotas favoritas, en un tren empecé a hablar con un señor que me preguntó que de dónde era. Vieron que hablaba chino, encima de la época de Año Nuevo, entonces los trenes están llenísimos. En ese momento aparecieron 6 personas chinas que me estaban mirando hablar. Yo dije, este es el examen del oral. Yo ya no necesito hacer el HSK6. Creo que este es mi examen. Porque, claro, te están mirando, te están preguntando además, ay, ¿te gusta China? ¿Qué diferencias hay entre China y España? Y dije, bueno, me estás preguntando algo que está fuera de mis capacidades lingüísticas. No te puedo explicar las diferencias. Pero aún así era muy divertido porque dices, pues, 6 personas observándome. Esto es, hay presión. Tengo que representar a España bien. Pero sí, una gran anécdota fue esa. Bueno, y durante tu estancia en China, ¿experimentaste algún choque cultural? ¿Cómo finalmente lograste adaptarte y superar esas diferencias culturales? Más que choque, porque yo creo que también llevo muchos años no solo estudiando pues, cultura china e idioma Ujú. chino, sino también llevo muchos años como
viendo cosas del día a día de China, porque me gusta mucho escuchar podcasts o ver vídeos y siempre miraba muchas cosas relacionadas con las cosas propiamente dichas de la vida del día a día de una persona china. Entonces, más que choque de cuestiones del día a día, fue como pequeñas cosas que no hubiera pensado. Por ejemplo, y ni siquiera choque en un mal sentido, sino nunca me hubiera pensado que en China fuera así. Por ejemplo, una cosa que es muy peculiar es que puedes ver a gente, al menos en Beijing, no sé, en otras partes de China, pero yo he visto a veces a amigas cogidas de la mano, que me parece una cosa súper tierna. Me parece una cosa muy inocente que la gente haga eso de coger la mano, porque en España sí que somos personas bastante, abrazamos a otras personas y el saludo en España normalmente son 2 besos, pero no sería normal para nosotros coger de la mano. Entonces es una forma de afecto público que es muy tierna y me parece muy interesante. Luego también, como hablábamos con mis amigas, que es muy interesante que en China la gente lleve tantas cosas adorables. Por ejemplo, peluches colgados de la mochila o que señores de 50 años puedan llevar como gorros con orejas de gato o con orejas de oso. Eso es una cosa que en España difícilmente verías. No, un señor de 50 años no te va a llevar un gorro de peluche y sin embargo aquí en China es algo muy normal y me parece muy interesante, muy adorable. Luego, más cuestiones de choque cultural es, porque en China es muy interesante porque tiene el concepto, bueno, tenéis el concepto de miento, ¿no? De dar cara a alguien, de respetar a Ujú. otra persona, pero también me parece muy interesante porque sí, sí, hay ese concepto de ser bastante delicado y respetuoso con lo que, o sea, con lo que dices hacia otra persona, pero también creo que la gente china es muy directa hasta en otros sentidos. Entonces, es muy gracioso porque te van a hablar de forma muy directa, lo cual creo que no tenemos la costumbre en España, porque en España sí que nos gusta ser bastante eufemísticos con cómo hablamos y hasta cierto punto nunca te vamos a ser tan directos. Digo, en un primer momento dije, ostras, esto es muy interesante, porque nunca me hubiera esperado a alguien siendo tan directo, por ejemplo, profesores siendo tan directos criticando cierta cosa que puedes llegar a hacer cuando hablas, nunca a malas, porque además se nota que nunca es a malas, pero es muy divertido como experiencia. Y yo simplemente digo, bueno, esto me parece, además me parece muy sano, porque es como, bueno, pues ya está, lo dices y está claro. Entonces a mí me parece muy positivo. Andrea, dominas varios idiomas, además de tu lengua materna, el español. También hablas francés, catalán, rumano e inglés y ahora chino. ¿Cómo ha influido esta habilidad multilingüe y tu experiencia intercultural en tu desarrollo académico y profesional? Y en este caso, si tienes algún plan futuro. Bueno, esto siempre suena, siempre intento evitar mencionar lo de los idiomas porque siempre suena un poco extraño, sobre todo mencionando tantos. También tengo que decir una cosa de entrada, por ejemplo, el rumano, mis padres son de Rumanía. Yo siempre digo que hablo rumano, pero hablo rumano de una forma peculiar, con mucho acento, de una forma también que no ha aprendido y nunca ha tenido una escolarización en el idioma, porque mi lengua materna sigue siendo el español, porque el primer idioma que yo aprendí de forma más específica fue el español, siempre me comunico con mis padres en español, pero de fondo siempre he tenido catalán y rumano, porque yo vivo en Valencia y entonces en mi zona también hablamos catalán. De pequeña siempre tenía esos 3 idiomas en la cabeza. Entonces, en ese sentido, siempre he tenido presencia en muchos idiomas en mi vida y sin duda entre ellos se ayudan muchísimo, porque saber rumano y catalán me ha ayudado muchísimo con el francés o saber francés ha ayudado a mejorar mi rumano, porque había palabras que yo, claro, en un ambiente en el que solo hablas en tu casa, hay muchas palabras que no acabas viendo porque es un vocabulario demasiado específico o es vocabulario muy avanzado que mis padres en su día a día no van a utilizar. Pero sabiendo francés, de repente descubría que podía entender palabras en rumano que nunca había estudiado porque son muy similares o son la misma palabra. Entonces es muy divertido construir puzzles, porque una vez tienes varios idiomas es como, ah,
que esto se dice igual en este idioma, o si no se dice igual y sabes la raíz etimológica de una palabra, dices, vale, pues no se dice igual, pero entiendo la etimología y puedo entender que esto tiene relación con esto y acabas construyendo un puzzle. Pero claro, llegas al chino y tu puzzle no sirve de nada si tus idiomas son lenguas latinas. Porque claro, llegas y es totalmente distinto. Había una palabra que me pareció muy divertida, que es cha, ¿no? Té. Eso en rumano se dice chai. Y dije, no puede ser. Esta es la única palabra que puedo conectar, a menos que sean palabras que vienen del extranjero y que han adaptado al chino, como yo que sé, hamburguesa, ¿no? Hanbao, pues bueno, en chino. Entonces, en chino lo que tuve que hacer es como, bueno, vamos a cambiar la mentalidad. No tengo ningún tipo de base previa, así que hay que buscar formas de construir puzzles, pero dentro del propio idioma. Entonces, una cosa muy divertida que tienen los caracteres, ¿no? Es eso que a veces tienen componente fonético que te indica cómo se pronuncia, aunque no sepas qué carácter es. Entonces ahí empecé a construir otro tipo de puzzles. Y al final, cuando estás estudiando varios idiomas, te das cuenta de que estudiar un idioma es hacer un juego de conexiones. Y siempre tienes que buscar formas para que para ti sea más fácil aprenderlo. Y en el futuro, pues yo sé que siempre los idiomas van a ser algo útiles para algo. Los idiomas siempre creo que te pueden dar una oportunidad muy divertida y te pueden llevar por caminos muy raros, porque si yo no hubiera empezado a estudiar chino, no hubiera ido nunca a China. Yo creo que nunca, tal vez de visita hubiera pisado este país, pero nunca hubiera venido a estar un año aquí, no, ni si me hubiera pasado por la cabeza. Entonces, mi plan de futuro es también verlas venir. Sé que quiero seguir haciendo cosas, sobre todo ahora que acabo la carrera, quiero seguir estudiando, quiero formarme en un máster, sobre todo en cuestiones de sociología, pero yo sé que si voy por la vía de sociología, China siempre va a ser un interés y siempre voy a tener cosas y sobre todo si sé el idioma, puedo acceder a investigaciones de China, que eso también es muy interesante. Me gustaría mucho llegar a un nivel donde pueda leer artículos académicos en chino, iremos viendo, pero sí, sin duda, saber una cantidad, o sea, varios idiomas, y aunque sea solo uno extra, siempre es muy positivo y creo que puede abrir muchas oportunidades a que luego en el futuro. Con los conocimientos chinos que dominas, si tienes algún plan para el futuro. No un plan determinado, no un plan determinado, pero sí que una cosa que me gustaría probar a hacer es probar a dar clases, porque eso creo que ha sido, tal vez, no lo sé todavía, tengo que verlo, sobre todo porque el año que viene voy a un máster, pero sí, sé que, porque ahora mismo estoy en un momento difícil, porque tengo que decidir si quiero ir más por una vía académica, si quiero ir por una vía más laboral. Sé que voy a trabajar de una forma u otra. Si voy por la vía académica, sé que voy a hacer cosas relacionadas con China de una forma u otra. Si voy por una vía laboral, me encantaría ir a una, sobre todo porque en España apenas hay empresas, o sea, apenas, no diría apenas, pero no hay tanta gente que hable chino y entiendo que muchas empresas necesitan a alguien que tenga español, chino y algún otro idioma, porque claro, tampoco dispones de mucha gente que tenga ese idioma. Entonces, sé que me encantaría tener la experiencia de probar y sobre todo porque a mí me gusta mucho aprender sobre cultura de empresa china y yo sé que a veces la gente tiene fallos en su trato con China porque no entienden cuál es la dinámica empresarial de las relaciones en China, no entienden que a lo mejor hay ciertas cosas que tienen, por ejemplo, las cenas de empresa para nosotros son más un evento de ocio, pero claro, en China sí que se entienden como una parte de la negociación Ujú. empresarial. Entonces creo que ese choque a mí me parece muy divertido me encantaría probar a trabajar en una empresa y decirles, bueno, esto es todo lo que sé de China, puedo ayudarte en esto, porque entiendo hasta aquí. Entonces sí, sin duda sé que voy a hacer algo, de una forma u otra voy a hacer algo con China en el Bueno, futuro. y acaba de mencionar que en España hay poca gente que habla chino. Por lo menos yo también es verdad que como estudié por mi cuenta, nunca tuve mucha interacción con otras personas. Una vez me apunté al Confucio, pero también con el COVID y tal, acabó Ujú. siendo más conveniente. Pero en mi clase en la que me apunté, habían 6 personas, 7 personas en Valencia. Y Valencia es una ciudad, es la tercera más grande de España. Sé que en Madrid hay más gente y en otros institutos Confucio a lo mejor hay más gente, pero tampoco hay tanta.
y será muy interesante ver la evolución, porque yo creo que en los próximos años habrá más gente y se nota que hay más interés cada vez en China y en el idioma. Y según tu conocer, ¿qué recursos y oportunidades existen en España para aprender chino? Claro, sin duda está el Confucio, que yo creo que es una herramienta muy útil. Si, por ejemplo, si eres alguien que le interesan las clases más regladas, el Confucio está muy bien. Además, tienen clases bastante pequeñas. Pero cuando yo iba, pues eso, habían unas 8 personas, 7 personas, que es un tamaño adecuado para aprender el idioma. Y yo creo que hay profesores muy buenos en el Confucio de España. Y luego Internet. Yo creo que también Internet es tu mejor amigo, todo tipo de vídeos, todo tipo de podcasts, de aplicaciones. Una de mis aplicaciones favoritas era Do Chinese, que eran historias que tienes también traducidas al español, pero sobre todo lo mejor era que podías leerlo, a la vez que leías los caracteres podías escucharlo. Yo creo que este tipo, sobre todo Internet, porque sí que es verdad que no hay tantos materiales español-chino, no hay tantos libros, no, la broma que hacíamos era que para aprender chino tienes que saber inglés, porque no hay tanto material, pero en realidad puedes apañarte de muchas formas, porque si principalmente miras todo en chino, ya está, no necesitas un idioma que te actúe de intermediario, estás estudiando directamente chino. Pero sí, el mejor amigo de la gente es Internet. Y luego también creo que otro recurso que está muy bien es pedir ayuda a gente que conozcas que sepa el idioma. Porque yo cuando empecé a estudiar le pedí a una conocida, a una amiga de un amigo que ella estudiaba China, le pedí sus libros y aunque no fuera, luego no los acabé usando tanto, sí que me sirvió para entender un poco cómo debía estructurarme yo a mí misma, cómo tenía que seguir haciendo ciertas cosas. Entonces ese tipo de cosas pueden ser muy útiles, sobre todo porque alguien que sepa ya el idioma te puede dar consejos y más si viene del mismo idioma que tú estudias. Porque yo creo que puedo dar más consejos a alguien que viene de español porque entiendo que puede ser difícil o que puede costar más viniendo del mismo idioma que la otra persona. Entonces ese tipo de cosas sí que esa es, y mi otra recomendación es buscar algo que te obsesione. Me resultó fascinante los carteles, me resultó fascinante también el aspecto cultural, la producción de todo tipo de series y me obsesioné muchísimo. Entonces, claro, si te lo estás pasando bien porque estás obsesionado con esa cosa y lo estás mirando todos los días de tu vida, pues claro, puedes seguir estudiando y no es difícil o no es costoso para ti. Puede ser difícil, pero te lo pasas bien. Y para los estudiantes que estén interesados en estudiar aquí en China o aprender chino, ¿tienes alguna recomendación o consejo para ellos? Yo sin duda recomendaría muchísimo tener la oportunidad de, si alguien se lo puede permitir, que eso también es algo que a lo mejor no todo el mundo puede permitirse, pero si se lo puedes permitir, la experiencia de no solo el año, tal vez 6 meses, que también es una opción, o el programa de verano, o incluso participar en el concurso de Puente Chino, que creo que es una experiencia muy divertida. Yo creo que es algo que la gente tendría que plantearse hacer, porque si tienes esa oportunidad, es una experiencia muy guay. Y luego, sin duda, mucha paciencia es algo que cuesta, porque yo entiendo que te están dando mucho dinero, no solo te están dando mucho dinero, sino tienes que mudarte a otro país durante un año, durante 6 meses, y eso requiere mucho tiempo. Y a lo mejor mucha gente, sobre todo más joven, o de gente de mi edad, claro, a lo mejor nunca te has mudado de país y tienes que hacer todos esos procedimientos. Es un proceso largo y a lo mejor te desesperas, pero vale muchísimo la pena. Yo me acuerdo que pasé un mes preparando papeles, no pasa nada, vale la pena. Es un aspecto más de la experiencia y obviamente a lo mejor no es el aspecto más divertido, pero luego es muy satisfactorio porque llegas aquí y dices, he conseguido pasar el mes de papeleo y he llegado a China. Entonces es muy divertido. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por compartir con nosotros tantas experiencias y consejos valiosos. Y a través de esta conversación no solo hemos conocido tu trayectoria académica y profesional, sino también hemos sentido tus maravillosos recuerdos como estudiante en China y tu experiencia aprendiendo chino. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Ecos Estudiantiles. Vive China a través de los ojos de estudiantes de todo el mundo.
Amigos, estamos llegando a final de China en Chino por hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizarnos. Esperamos que el programa de hoy les haya servido de inspiración. Si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en contactarnos a través de las redes sociales o nuestro correo electrónico es.radioespanol@cgtn.com. En el próximo programa tendremos a otro invitado especial que nos compartirá nuevas historias. Hasta la próxima ocasión.